Los niños deben tener derecho a unos padres, pero el deseo de ser padres de los adultos no debería ser un derecho. ¿Qué piensas sobre el alquiler de vientres? Ya lo dije la semana pasada. El alquiler de vientres me parece mal. ¿Por qué? Porque generalmente quien va a alquilar su vientre son las mujeres pobres, que son las que acaban siendo explotadas. Pero que una persona quiera tener el hijo de su mejor amiga o de su hermana o de una persona a la que no conoce, pero por solidaridad, por altruismo, me parece bien. Hay que salvaguardar que no sean casos simulados en que esta persona finge que lo está haciendo por altruismo cuando en realidad lo hace por dinero u obligada por mafias. Decíamos la semana pasada que esto ya pasó en Ucrania, lo de las mafias. Pero los padres no tienen derecho a tener hijos. Esto es muy importante que quede muy claro. Los padres pueden tener hijos. Yo te digo, para tener a mis dos hijas mayores que tengo, ya son adultas, me hubieran hecho todos los exámenes y demás que me hicieron para adoptar a mi hijo, pues igual no me autorizaban. ¿Tienes derecho a tener hijos? Pues sí, lo ejerces porque nadie te dice que no, pero para adoptar a un niño siempre se tiene en cuenta el interés superior del menor, y toda la legislación de prácticamente todos los países está construida a partir de la idea de que el niño tiene derecho a una familia. Y el interés del niño es el que debe prevalecer en todo el proceso adoptivo. En todos los momentos en que el Estado se tiene que hacer cargo de un niño, hasta el momento que se le entrega a una pareja en adopción, o una pareja, una persona, un individuo, porque hay adopciones monoparentales ahora, afortunadamente. Pero no tienes derecho. Tú no adoptas por el derecho que tienes de ser padre, adoptas por el derecho que tiene un niño de tener una familia, y lo adoptas para darle una familia, no para sentirte tú acompañado. Y eso es fundamental. Creo que el caso reciente, porque me están preguntando por lo de Ana Obregón, me parece absolutamente psicopatológico. Psicopatológico. Es decir, es una persona que dice que tiene una gran depresión, dice que ahora ya no se va a sentir sola, ha comprado un bebé, le ha pagado a alguien porque tenga un bebé que no sabemos quién es su padre y quién es su madre en realidad, que ha fingido que lo ha parido y ha salido en silla de ruedas, y que ha tenido al niño para satisfacerse ella, ha comprado al niño por su satisfacción personal. A mí me parece absolutamente inaceptable, indignante, escandaloso y una demostración clara del peligro que tiene la falta de legislación internacional al respecto. En España está prohibido el alquiler de vientres, fantástico. Lo hacen en otro lado, en países donde sí es legal. Hay que tener una legislación internacional, hay que promover una legislación internacional para que precisamente esto sea dentro de lo posible inaceptable en un uso de la legalidad. Se producirán casos dentro de la ilegalidad, inevitablemente, pero que sean los menos posibles. No por otra cosa, sino por los niños, por el interés superior del menor. ¿Por qué está en contra del alquiler de vientre y no en contra del aborto? Si ella es dueña de su cuerpo para una cosa, es dueña también para otro, ¿no? Y hay mafias en ambos casos. Sí, en serio, hay mafias que van y le dicen a las mujeres: tienes que abortar o te matamos, ¿no? Porque las mafias de los establos de mujeres que ha habido en algunos países de Europa Oriental, lo que hacen es decirles a las mujeres: vas a parir hijos en serie para vendérselos a señoras occidentales con mucho dinero o te matamos. O sea, Marcelo Visor, que además no es tu nombre, creo. No digas tonterías, no es lo mismo. No hay ningún parecido entre una mujer que desea abortar y una mujer que tiene que vender su capacidad de reproducción para beneficiar a mafias. Estoy completamente de acuerdo en que una mujer utilice su libertad, la libertad de su cuerpo, para ser altruistamente la madre subrogada de una amiga, de una hermana, de una socia, de una hija.
Pero cuando te ves obligado, ya no eres libre. Es un poco como la prostitución. La prostitución se ejerce libremente hasta que entran las mafias. Cuando hay mafias, ya no hay prostitución, hay esclavitud sexual. Y la esclavitud es lo contrario de la libertad. Cuando una mujer ejerce la prostitución libremente, independientemente y porque quiere, es absolutamente respetable lo que hace. Cuando una mujer es obligada por otros, con amenazas, con engaños, con presiones, con chantajes, para que ejerza la prostitución, no está ejerciendo la prostitución. Eso no es prostitución, es esclavitud sexual. Y la esclavitud sexual, como toda esclavitud, es una esclavitud despreciable. Y la esclavitud para poner a las mujeres a parir es igualmente despreciable, ¿ok? No confundamos libertad con lo que no lo es, porque es una frasecita muy común de los libertarianos que llaman libertad a muchas formas de esclavitud.